Amén. Que el Señor os bendiga en esta mañana. ¿Estáis contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Estamos aquí todos juntos y tenemos un día más la oportunidad de estar juntos como iglesia, de estar en su presencia, de venir a Él y darle la adoración y darle las gracias. Qué bueno el testimonio de Sari, de ver esa obra del Señor en sus vidas, de cómo el Señor provee, cómo el Señor da. Y el Señor te ha provisto de muchas cosas. Así que hoy piensa en lo que Él te ha dado, piensa en cuán agradecido estás, piensa en cuánto le amas. Y vamos a reflexionar en su palabra, en un texto que es muy conocido por todos y del que se ha predicado en muchísimas ocasiones, pero la palabra del Señor siempre nos vuelve a traer a la mente sus enseñanzas, nos llama la atención, nos hace pensar que quizás hay ciertas cosas que debemos cambiar. Es como un espejo en el que nos miramos, vemos reflejados cómo somos, lo que somos, y volvemos a aprender de ella, volvemos a recibir la palabra de Dios para nuestra vida hoy. ¿Crees que el Señor te ha traído aquí para hablarte? Creo que sí, que cada vez que venimos a su casa, bueno, y en nuestras propias casas también, ¿no? El Señor nos habla individualmente, pero como congregación el Señor también hoy nos quiere hablar y hacer pensar sobre su palabra, ¿no? He titulado esta predicación, Edifica sabiamente tu vida. Y vamos a leer en Lucas 6, del 46 al 49. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Os indicaré a quién se asemeja a aquel que viene a mí, oye mis palabras y actúa en consecuencia. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el cimiento sobre roca. Cuando vino una crecida, el río golpeó con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla porque estaba fundada sobre roca. Pero el que oyó mis palabras y no actuó en consecuencia, es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento sólido. El río batió con ímpetu contra ella, la derribó y la dejó completamente en ruinas. Como veis, el tema principal en esta palabra es la obediencia al Señor, que es el fundamento de la vida, que permanece firme ante las circunstancias de la vida, que son trágicas muchas veces. Vivimos tiempos difíciles, no son tiempos fáciles, pero creo que a lo largo de la historia los tiempos han sido difíciles en cualquier época. Ha habido tiempos de guerras, tiempos de hambres, tiempos de dificultades. Es verdad que también ha habido tiempos de bonanza o de bienestar, pero estamos en un momento crucial en nuestra vida y en nuestras circunstancias, ¿no? Vamos a ponernos un poco en situación. Todo el capítulo 6 de Lucas nos está presentando al Señor Jesús como el Señor. Él es Señor del sábado y lo expresa en la primera parte de este capítulo. Él gobierna sobre todo. Ahí aparecen los discípulos que están recogiendo espigas para comer, algo que se les permitía cuando la gente viajaba de un lugar a otro. Y los fariseos empiezan a criticarlos por estar haciendo algo que no debían en el día del Señor, en el día del descanso. Pero Él les contesta y les dice que Él es el Señor. Y Jesús se muestra ahí como Señor. Igualmente también sana un poquito más adelante a un hombre que tenía el brazo paralizado y les dice, es que en el día de reposo está permitido hacer el bien y hay que hacer el bien. Así que el Señor Jesús se está mostrando ahí como el Señor
de cualquier día, lo dice él mismo en el versículo 5. Dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Jesús es Señor. Amén. Y es Señor sanador también, es Señor libertador. Un poquito más adelante, si seguimos leyendo todo el capítulo, vemos también que Él es el Maestro que selecciona a los 12 apóstoles. Le seguía mucha gente, pero de entre toda esa gente, Jesús va a escoger 12 apóstoles que van a ser enviados. Como sabéis, apóstol significa enviado, con una comisión, con una labor que realizar, y ellos iban a tener la labor de predicar el Evangelio, de compartir las buenas noticias, iban a ser testigos de su obra redentora. Así que Él es el Maestro también. Y además predica sobre el reino de los cielos que se acerca a través de Él, el reino de los cielos que ha venido a este mundo. Es el típico mensaje que conocéis, ¿no?, del Sermón del Monte que aparece en Mateo 5 y que tiene que ver con el reino de los cielos, con el reino de Dios. Y ese reino tiene unos valores diferentes a los de este mundo. Ese mensaje nos va a hablar tanto de las posesiones como de las relaciones con los demás, tanto si son enemigos como si son los hermanos. Y nos da indicaciones muy claras, indicaciones sobre cómo vivir la vida. Y nos lleva también al punto de decir, los que dan fruto son como ese árbol que da buen fruto. Los que cumplen la palabra y dan estos frutos son como ese árbol que da buenos frutos. Dice en algún comentario que el Sermón del Monte y este mensaje de las bienaventuranzas y ayes que aparece aquí en Lucas se resume en 4 palabras que son ser, pues ser un árbol de buen fruto, amar a los enemigos, amar a los hermanos, perdonar, porque también nos anima a perdonar, y la última palabra sería obedecer o la obediencia. Y es en ese aspecto en el que hoy quiero centrarme, porque son los últimos versículos del capítulo. Los 2 cimientos, le ponen de título en la Biblia que tengo, de Reina Valera, del 20. Y nos vamos a centrar en eso porque es la base para seguir a Jesús, es la base para ser su discípulo. Quien ama al Señor y quiere vivir haciendo su voluntad, tiene que obedecer. Y la obediencia es la clave en la vida que está fundada en el Señor Jesús. Y comienza diciendo Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que os digo. Porque es que no basta con decir Señor, no basta con llamarle Señor únicamente, porque eso lo hacen o lo hacemos muchos, aquellos que hemos aceptado al Señor como Salvador, aquellos que lo tenemos en nuestra vida, lo llamamos Señor, ¿verdad? Pero no basta con eso, no basta con darle el título, no basta con darle ese nombre, sino hay que estar constantemente viniendo a Él, constantemente dejando que Él nos guíe y llevando a la práctica sus obras. En el original usa palabras, o el verbo está en un tiempo que dice viniendo y oyendo, con lo cual nos indica que es algo, una acción constante o continua, ¿no? Así que es algo que hay que ir haciendo todos los días. Y el Señor lo va a poner como en una imagen, una metáfora o una comparación con 2 personas y con 2 tipos de construcción que conocéis muy bien. La construcción firme y segura, que es, como dice el versículo 47, os indicaré a quién se asemeja aquel que viene a mí, oye mis palabras y actúa en consecuencia. O las pone en práctica, como dice otra versión, ¿no? Entonces, el que obedece al Señor viene a Él, oye su palabra y la pone en práctica. La acepta primero, ¿no? La acepta en su corazón, en su mente y la pone en práctica. Y a esta persona la llama una persona prudente, un hombre prudente y sabio, como dice en Mateo, porque Mateo lo especifica un poquito más. Y dice que es un hombre prudente.
alguien que tiene sabiduría, alguien que es sabio. Por eso hemos llamado edifica tu vida sabiamente o edifica sabiamente tu vida. Si miramos, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, es un libro que a mí me encanta porque habla de la vida tal y como es y la describe perfectamente. Y el libro de Eclesiastés nos da la clave de la sabiduría, ¿no? ¿Qué dice el libro de Eclesiastés? Que el todo del hombre, es lo que concluye después de analizar la vida, el todo del hombre es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Y todo el libro de Eclesiastés, como digo, nos plantea la vida. Constantemente está recordando el predicador, el que escribe el libro, que la vida es vanidad de vanidades. Pero vanidad, esa palabra en el hebreo, que es hebel, tiene que ver no con que la vida no sirva para nada, no con que la vida sea vana, inútil, sino que es como humo que se desvanece, que toma una forma, luego toma otra, que es confusa y a veces nos descoloca, nos desorienta y nos pasan cosas y decimos, ¿esto por qué? ¿Y por qué a los malos a veces les va bien? ¿Por qué a los buenos les suceden cosas malas? Como que no tiene el sentido, ¿no? Pero nos dice y nos recuerda que la vida se desvanece rápidamente, que sí, que hay que disfrutar de todo, que hay que disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, pero al final la conclusión es esa, que el ser sabio lo que nos hace es amar a Dios, lo que nos hace sabios es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, pero temer no en el sentido de tengo miedo a Dios, tengo miedo de que me va a castigar, tengo miedo de lo que Dios me va a hacer, sino es un temor que tiene que ver con el respeto, con el no querer ofenderle, con el querer agradarle, con todo lo que somos en nuestra vida. Hemos cantado antes, ¿no? Que queremos entregarle todo, que queremos agradarle con todo en nuestra vida. Y la segunda cosa es guardar sus mandamientos, no es que me los guardo, que me guardo la Biblia al lado del corazón, que me guardo su palabra ahí, o las cumplo porque son requisitos que exige mi religión o son cosas que se me imponen y que tengo que cumplir por obligación o, como digo, religiosamente, sino que cumplimos porque amamos a Dios, porque queremos hacer su voluntad, porque queremos darle todo. Él ha muerto por nosotros, ha dado su vida en la cruz por nosotros y nos ha dado todo. Entonces, simplemente le obedezco porque le amo. Simplemente le tenemos que obedecer por amor. En un pasaje de Juan aparece esa mujer que derrama perfume a los pies de Jesús, que enjuga sus pies, que está ahí dándole besos, y Jesús le dice precisamente a Simón, a este fariseo con el que estaba hablando y en donde se estaba hospedando, y le dice, es que se le ha perdonado mucho, ama mucho. Entonces, a veces quizás tenemos que pensar en, Señor, ¿cuánto me has perdonado y cuánto me sigues perdonando cada día? Porque aunque yo me crea santo o santa, aunque yo me crea bueno, aunque yo me crea que hago bien las cosas, Señor, tu santidad es tan grande, tu misericordia es tan grande y fallo tantas veces que no me queda otra cosa que ir a tus pies, que ir a tu cruz, que ir a ti a pedirte perdón, porque no merezco estar en tu presencia, no merezco nada. Pero como el Señor nos ama tanto y nos ha cubierto con su sangre, pues tenemos acceso directo a su presencia. Así que, ¿qué es lo que le debo al Señor? Pues le debo todo, le debo mi vida, le debo mi obediencia, le debo hacer su voluntad. Y nadie se va a salvar por cumplir el sermón del monte, nadie se va a salvar por cumplir esas cosas estrictamente, sino por la fe en Jesús, la fe en su obra de redención. Pero evidentemente la fe, como dice Santiago, se demuestra por nuestras obras, por cómo vivimos, por cómo hacemos con nuestra vida, qué valores rigen nuestra vida, cómo tratamos a los demás y qué hacemos con nuestra vida en realidad, ¿no? Dice
en Juan 6:28, por otro lado, porque la gente le estaba preguntando a Jesús, ¿y qué debemos hacer para actuar como Dios quiere? O yo diría, ¿qué debemos hacer para obedecer al Señor? Pues lo primero, dice Jesús, lo que Dios espera de vosotros es que creáis en el que Él ha enviado, que no es otro que Jesús mismo, ¿no? Entonces, esa es la primera condición para obedecer al Señor, para hacer su voluntad, que es creer en Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él ha perdonado mis pecados, que ha dado su vida por mí. Y Jesús sigue diciendo en Lucas 6, versículo 48, que el hombre que edifica sabiamente, dice, es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el cimiento sobre la roca. Pero el que oyó mis palabras y no actuó en consecuencia es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento sólido. O sea, Lucas está describiendo aquí un proceso de construcción. Mateo, sin embargo, lo dice de una forma más simple, simplemente pues que construyó en la roca y otro sobre la arena. Pero Lucas detalla que este hombre cava cuidadosamente y laboriosamente para echar los cimientos. El otro ni cava laboriosamente ni echa cimientos, ¿vale? Cavar hondo requiere esfuerzo, ¿verdad? Cavar hondo y echar cimientos requiere una labor ardua. Los que sabéis de construcción, yo creo que construir sobre una roca es bastante difícil porque tienes que picar en algo duro, ¿no? Pero una vez que se han echado los cimientos ahí, esa casa, ese edificio no se tambalea. Y sabemos perfectamente cuál es nuestra roca, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios es la roca sobre la que construimos nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque es la que produce fe. La fe viene de oír la palabra de Dios, ¿no? Y la fe es la que te mantiene firme cuando te vienen adversidades a tu vida, cuando te vienen dudas existenciales. La fe es la que te hace estar firme ante cualquier circunstancia de la vida. Y todas esas cosas que se generan en nuestro interior, a veces los sentimientos que nos producen dudas, que nos producen temor, también nos pueden hacer caer. Entonces, si estamos asentados en la palabra de Dios, en lo que Él ha prometido, toda su palabra está llena de promesas. Si estamos aferrados a esas promesas, no nos vamos a tambalear. Es una fe sólida que se basa no en lo que yo creo, como se ha predicado muchas veces aquí, sino en la palabra que Dios ha dicho. Esa fe es la que hace posible lo imposible, es la que mueve montañas y esa fe es la que hace que yo no me mueva de donde estoy. Y evidentemente, Cristo es nuestra roca porque Él es la palabra encarnada, porque Él es el verbo hecho carne, Él es Dios. Y esa piedra que desecharon los edificadores, como dijo Jesús mismo, ha venido a ser la cabeza del ángulo, la cabeza angular o la piedra angular. ¿Sabéis lo que era la piedra angular? Lo estudiamos cuando vimos el curso de adoración, que explicaba muy claramente cómo era el proceso de la adoración. Y una de las cosas que me llamó la atención fue esto precisamente, porque hemos oído este versículo seguramente 1000 veces o millones de veces en nuestra vida, pero no sé si sabes qué es esa piedra angular. Pues es una piedra que se fijaba en la esquina del edificio que marcaba, de la cual partían todas las medidas para construir ese edificio. Una piedra que era muy importante, era la primera que se ponía precisamente por eso. Y lo que permitía o el propósito que tenía era que el edificio no se derrumbara y que estuviera fuerte cuando vinieran los desastres naturales o todo lo que tuviese que venir contra esa casa. Entonces, Cristo es nuestra piedra angular, de Él parten todas las medidas, Él es nuestra imagen
A Él nos tenemos que parecer, Él es nuestro estándar o nuestro canon. Igual que hay cánones de belleza establecidos para decir si alguien es guapo o guapa o feo o fea, ¿no? Pues Él es nuestro estándar, pero en comportamiento, en forma de vida, en cómo vivir, ¿no? En definitiva, Él es nuestra medida. Y Él es la base porque nuestra vida se fundamenta en su obra redentora precisamente. Él ha dado su vida por nosotros, tomó nuestro lugar, el lugar que le correspondía a cada uno de nosotros. Nuestra vida está fundamentada en su redención, en esa liberación que Él ha hecho de nuestra vida. Nuestra vida está fundada en su salvación y es la que nos da esperanza para seguir adelante. Entonces, si estamos fundamentados en su obra de redención y salvación, si estamos asentados sobre esa roca, nada va a poder con nosotros. El que construye sobre la obediencia al Señor es el que permanece firme ante las adversidades de la vida y no se va a tambalear. Y quizás cuando la vida nos va bien, cuando todo está en calma, pues uno no se pregunta mucho sobre qué está fundada su vida. Pero cuando vienen las crisis, cuando suceden cosas que nos hacen, pues eso, dudar, tambalearnos, entonces es cuando tenemos que ver dónde hemos edificado. Si hemos edificado sobre la base correcta o no. Si no, serás como ese otro ejemplo que pone Jesús de la construcción ruinosa, que es alguien, no está diciendo que sean los incrédulos, no está diciendo que esa persona sea aquel que no ha conocido a Jesús, porque dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? O sea que es alguien que conoce a Jesús, es alguien que ha oído su palabra, pero no la pone en práctica, es lo que dice. No la pone en práctica. Todos los que estamos aquí somos creyentes, hemos tenido ese encuentro con el Señor o quizás no lo sé. Hemos escuchado su palabra, conocemos al Señor, conocemos todo, pero ¿estamos llevando a la práctica todo lo que Él quiere? ¿Estamos cumpliendo con su voluntad para nuestra vida? Dice de esta persona que su vida es una ruina al final. Mateo describe muy bien la catástrofe porque va diciendo cómo viene la lluvia, cómo vienen el torrente, los vientos, y lo describe como muy dramáticamente. Y Lucas quizás no da tantos detalles, pero nos hace pensar en eso, en que lo que construimos hoy se prueba pues por las tormentas de la vida, sí. Y a veces vamos a ver las consecuencias inmediatas. Cuando no obedecemos al Señor, cuando no estamos en el lugar que el Señor quiere, podemos ver quizás las consecuencias en un plazo de tiempo mediano o corto, pero luego también recuerda, como decía también el libro de Eclesiastés, recuerda, disfruta de la vida, sí, pero recuerda que de todo nos juzgará el Señor, sea bueno o sea malo. Entonces recuerda también que al final, en la prueba final, que será el tribunal de Cristo, ahí se verá también el resultado de tu obra. No es un juicio de condenación, porque hemos sido perdonados y somos salvos, tenemos vida eterna, pero sí que es verdad que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que sean juzgadas nuestras obras. Lo que se ha hecho en oculto, lo que se ha hecho en público. Si has dado tu vida por el Señor, si he dado mi vida por el Señor, o qué es lo que haya hecho, eso será juzgado. Entonces se verá claramente dónde has construido tu vida. Y si no queremos la ruina, si no queremos una catástrofe, tendremos que ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y estamos hablando de la palabra así en general, ¿no? Estamos hablando de todos los mandamientos del Señor que aparecen incluso en ese versículo, porque cuando habla de las bienaventuranzas, de las ayes, cuando habla del amor a los enemigos, de la regla de oro que está justo antes, cuando habla del juzgar a los demás,
de que el que da de cómo es el árbol que da un buen fruto, todo eso ahí contiene todos esos mandamientos que el Señor quiere que cumplamos. Y son mandamientos que tienen que ver con el amor a los enemigos. Y yo creo que es muy difícil amar a un enemigo. Para mí lo es. No sé para ti, pero para mí lo es. Amar a alguien que te hace daño, amar a alguien que te hace el mal, que busca tu ruina, que busca tu mal, creo que no es fácil. Que solo podemos hacerlo, que solo podemos amar si el Señor ha puesto en nosotros su amor. No es fácil. También nos pide el Señor tratar a los demás como queremos ser tratados. Y bueno, a veces se nos olvida que cuando a veces medimos las cosas según nuestros parámetros y cuando nos hacen el mal a nosotros, pues nos duele, pero luego no pensamos en el mal que nosotros hacemos a los demás. Unas veces puede ser que solo sea de palabras, otras veces puede que sea con nuestras acciones. Pero ahí está esa regla de oro que establece Jesús, de tratar a todos como queremos ser tratados. Y Jesús también nos anima a ser compasivos, a no juzgar a los demás. Dice, mira la viga que hay en tu ojo antes de querer quitar la paja que tu hermano tiene. En fin, nos va dando indicaciones de cómo vivir. Son indicaciones sencillas y claras, aunque luego no sea tan sencillo llevarlo a la práctica, ¿verdad? Ser generosos. Todas esas cosas podéis leerlo en casa. Bueno, ya lo habéis leído porque hemos leído juntos los evangelios en estos últimos meses, pero si queréis volver a ahondar en esta enseñanza, ahí lo tenéis. Y todo eso al final, dice el Señor Jesús, que trae vida, que trae bendición y que al final te conviertes como en ese hombre prudente que construye sobre la roca. Si profesamos obediencia, pero no la ponemos en práctica, al final eso nos va a poner en riesgo y nos va a llevar al desastre. Entonces, como conclusión, simplemente decir que edifiquemos sabiamente nuestra vida, que seamos como ese hombre prudente y sabio que pone en práctica todas las palabras de Jesús. Como sabéis, los mandamientos están contenidos en su palabra. Para conocer la voluntad de Dios tenemos que ir a su palabra. Y es verdad que luego también el Señor te habla una palabra específica para ti sobre dónde estar en la iglesia, qué lugar ocupar o qué hacer, cómo servirle, cómo agradarle. Pero en su palabra es donde tenemos todas las cosas muy claras y nos dice cómo tenemos que vivir y qué valores deben regir nuestra vida. Y es verdad que, como decía antes, hay cosas que no las podemos hacer por nosotros mismos. El amar a un enemigo, el amar a las personas a nuestro alrededor, porque es fácil amar al que te quiere, pero al que no es difícil. Esa obra solo la puede hacer el Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida. Es el Señor el que va a poner la manera de llevar a cabo esas buenas obras. Y Él es el que va a producir ese deseo de cumplir su voluntad y de llevar a cabo su voluntad, que como digo, solo la podemos descubrir en su palabra. La conversión es la que produce ese cambio en nosotros, esa transformación en nuestro corazón, y es la que produce el amor hacia Dios en respuesta a su propio amor. Vosotros me amáis porque yo os amé primero. Ese amor va a producir la obediencia de corazón y ese amor es el que nos va a llevar a querer agradarle en todo y a querer hacer lo que Él ha puesto delante de nosotros, ¿no? Decía Jeremías en el capítulo 32 y versículos 39, dice: pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Es el Señor el que va a producir en nosotros ese deseo de querer hacer su voluntad una vez que hayamos dado el paso y lo hayamos recibido en nuestro corazón y queramos servirle y agradarle. Y también dice en Juan 5:24 que ciertamente, o de cierto os digo,
Os aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Oye mi palabra y cree. Y la obediencia tiene todo eso, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Venir a Jesús, oír su palabra y actuar en consecuencia, actuar llevando a la práctica su palabra. Amén. Así que vamos a orar por un momento. Creo que es una palabra sencilla que todos conocéis, de la que se ha predicado muchas veces, como decía antes, pero de nuevo el Señor nos lleva a reflexionar. No llames tanto al Señor, Señor, si no haces lo que Él te está pidiendo que haga. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu muerte en la cruz, por tu resurrección, porque nos has dado vida eterna, porque nos amas. Y Señor, como respuesta a tu obra, como respuesta a lo que tú has hecho por nosotros, Señor, queremos ofrecerte nuestra vida en sacrificio, queremos darte nuestra vida en adoración, como cantábamos, y pedirte, Señor, que pongas en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad, que pongas en nosotros, Señor, con claridad lo que estás demandando de cada uno de nosotros para que podamos actuar en consecuencia, para que podamos obedecerte, para que podamos andar por el camino que has trazado para cada uno, para que podamos andar como iglesia en ese camino al que nos has llamado, Señor. Tú nos pides muchas cosas, pero sobre todo pides nuestro corazón, porque de él van a venir todas esas actitudes correctas, van a venir esas decisiones adecuadas, y queremos vivir la vida sabiamente, Señor, haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, porque aun cuando fallamos, aun cuando no hacemos lo que debemos o no te obedecemos todo lo que quisiéramos, Señor, pero tú sigues estando ahí, sigues estando a nuestro lado, sigues perdonándonos y sigues guiándonos, Señor. Haz que tu palabra sea luz en nuestro corazón y también que podamos llevarla a otros, porque ese también es un mandamiento que tú nos has dado. Que vayamos afuera, que llevemos tu salvación, que llevemos tu esperanza y tu luz a todo lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Vamos ahora a orar por los enfermos, por aquellos que tal vez no pueden venir, pero que hace falta que oremos por ellos, que Dios los pueda levantar. Muy bien, vamos a orar al Señor todos de pie, vamos a ponernos de pie para poder poner en las manos del Señor a estos hermanos, para que Dios pueda obrar en sus vidas. Señor, venimos a tu presencia a pedirte que obres en la vida de tus hijos, de tus hijas, que están pasando por enfermedad, Señor. Tú sabes cómo está cada uno, los hemos mencionado recién, tal vez otros que no conocemos, Señor. Obra en la vida de cada uno, pedimos. Necesitamos un milagro, Señor, en la vida de cada hermano, de cada hermana, su físico, sus emociones, su vida espiritual. Señor, obra donde cada uno requiera, Señor. Y que podamos ver el poder tuyo obrando en tu pueblo, Señor. Hemos visto en el pasado milagros y también los veremos hoy, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y imploramos, Señor, rogamos, pedimos que intervengas en la vida de tus hijos, Señor. Tú sabes lo que es mejor para cada uno. Obra, Señor, trayendo sanidad a cada uno. Gracias. Descansamos en ti y sabemos que tú obrarás, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, Señor, nos ponemos en tus manos para salir de este lugar en el que hemos disfrutado de tu presencia, en el que tú nos has hablado, Señor, y donde tú has derramado el poder de tu Espíritu Santo. Que salgamos ahora llenos de esas energías que vienen del cielo, de ese poder, llenos de tu amor, llenos, Señor, de la dirección de tu Espíritu Santo, para que durante esta semana seamos verdaderamente hijos tuyos, capaces de bendecir a nuestro alrededor. Pido, Señor, por los que no han podido estar aquí presentes, que han estado cada uno en su hogar, en la situación en la que esté, Señor, los que nos siguen
por internet, Señor, por nuestros hermanos en Aracena. Y, Señor, que tú nos bendigas plenamente a todos. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares. Y ahora que el amor del Padre, que la gracia de Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.